Y bien, en este primer video se explicará lo que son los objetos y un poco las estructuras. Y bueno, antes de comenzar menciono que ahora estoy en RStudio, pero como se mencionó en el video anterior, todo se puede hacer desde R, o sea, desde el programa base. Y bueno, si es que lo descargan, para abrirlo simplemente pueden buscarlo como RGUI y lo abren. Y lo ejecutan todo desde acá, no hay ningún problema. O la otra es que usen RStudio y también lo mismo abren el programa y se ubica en lo que es la consola. Y bueno, en la consola es donde realizaremos todo. Si es que una persona nunca antes ha tenido la oportunidad de aprender algún lenguaje de programación, pues esto de la consola quizá parezca un poco extraño, pero pienso que es fácil acostumbrarse. Así que los códigos se colocan después de lo que es este como triangulito que se llama prompt. Y lo que va a retornar, o sea, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 1 y le damos a Enter y el resultado lo va a retornar después. Entonces tenemos lo que ingresamos y el resultado. Bien, ahora ya comenzando a lo que es la explicación en sí, podemos entender que en este lenguaje de programación, al igual que en otros, hay dos cosas principalmente. Lo que son los objetos, que es cualquier cosa que exista en el lenguaje de programación, y lo que son las funciones, que es todas las acciones que tengan lugar en el lenguaje de programación. Y bueno, como objetos, ahora hace poco ya hemos visto uno, que es este numerito de aquí. Esto ya es un objeto de por sí. Entonces, los objetos más sencillos son los numéricos, entre los cuales tenemos el que se vio, un 1 o cualquier número entero, es un tipo de objeto. Después, otro tipo de objeto, por ejemplo, es cualquier número con decimales. Si nosotros creamos 2.3, es un objeto diferente que un número entero. Sin embargo, en R no importa mucho hacer esta distinción, porque ambos tienen o reciben prácticamente las mismas funciones. Entonces, si nosotros sumamos 2.3, por ejemplo, más 1, pues vamos a obtener el resultado esperado. Así que este lenguaje no es tan estricto en esa diferencia. Después tenemos lo que son los números complejos, que simplemente los creamos, o sea, la parte compleja la creamos con un número seguido de la letra I, y de esa manera podemos crear números complejos. Pero en la serie no se hablará nada de los números complejos, así que ahora solo lo menciono para que sepan que existen, ¿no? Después tenemos lo que son los booleanos, que es true o false, que true es true y false, como se puede ver, tiene que estar en mayúsculas. Entonces, true en mayúsculas y false en mayúsculas es como se escribe. También se puede escribir solo la T o solo la F para abreviar, pero la verdad yo prefiero escribir todo completo para no confundirme. Bien, esto sería con los más básicos. Después hay otros objetos, por ejemplo, que son las strings, que vendría a ser el objeto en el programa base más complejo. Para crear una, simplemente abrimos las comillas, hacemos uso de las comillas, y dentro de ellas podemos ya colocar lo que sea. Por ejemplo, hola. Eso ya es un string, este objeto. Podemos crear con espacio, ¿no? Hola, me llamo Daniel. Entonces todo esto es un elemento que es una string. Es importante saber esto de los objetos un poco, o más o menos saber que existen, porque cada objeto tiene sus propias propiedades y sus propias funciones que funcionan en ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar 1 más 2, vamos a obtener el resultado esperado, que es 3. Y es obvio porque es simplemente una suma en la cual sumamos dos enteros y que siguen las reglas que conocemos de matemática. Pero si nosotros colocamos el 1 entre comillas, por ejemplo, y sumamos 2, pues nos va a dar un error. Porque si bien es cierto nosotros vemos claramente que es un 1, el objeto lo reconoce como un string. Y las strings no pueden ser sumadas. No podemos sumar hola más 1, ¿no? Entonces, para el programa es lo mismo, que acá diga hola o que diga 1. Es por eso que tenemos que darnos cuenta de que existen estos objetos. Ahora ya pasando de los objetos a las estructuras, aunque antes de pasar me olvidé mencionar en el caso de los booleanos, que es un objeto muy utilizado, es que así como se pueden representar como true y false, también se pueden representar en forma de 1 o 0, lo cual viene a ser true vendría a ser 1 y false vendría a ser 0. Entonces si nosotros sumamos true más true, por ejemplo,
Parecería que no tiene sentido, pero el programa lo entiende como 1 más 1 y nos da 2. Y cualquier operación puede funcionar de la misma manera. El porqué de esto en realidad es bastante útil muchas veces para cuando se trabaja con esto. Pero bueno, ahora ya pasando a lo que son las estructuras. Las estructuras simplemente son estos mismos objetos presentados cuando se combinan entre sí para formar un objeto mayor, que es la estructura, ¿no? El más básico sería el vector, que para crearlo hace uso de una función. En realidad este más ya es una función de por sí. Así que ahora vamos a hacer uso de otra función, que esta más bien sigue la forma clásica. Para llamar una función, generalmente se coloca el nombre de la función. El nombre de esta función es c. Y luego se abre paréntesis. Y entre estos paréntesis se va a colocar en el interior el contenido separado por comas. Los elementos separados por comas. Por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces este vector tiene estos elementos 1, 2 y 3. Y también tiene sus propias funciones. Por ejemplo, admite la suma y lo que va a hacer es sumar cada uno 1. 1 se vuelve 2, 2 se vuelve 3, 3 se suma 1 y 4. Y nos da el resultado. Y también podemos combinar más de una forma dentro. Por ejemplo, si colocamos 1, true y 3, nos va a dar este resultado. 1, 1, 3. Y resulta que cuando nosotros trabajamos con vectores, el programa va a admitir que en el interior, que lo creemos a partir de elementos de diferentes objetos, diferentes tipos de objetos, el resultado final va a ser de solo un objeto, de solo un tipo. Entonces, en este caso, el programa considera el tipo más complejo. Y más o menos la jerarquía vendría a ser, de los más básicos serían, por ejemplo, los booleanos serían los más básicos, luego más complejos serían los números enteros, más complejos los decimales, y más complejo de todo serían las strings. Vamos a ver un poco de eso. Acá vimos que el booleano, como es el menos complejo, se tiene que transformar al más complejo y se vuelve 1. Si es que ahora a esto le agregamos un decimal, pues todos ahora van a estar en esa forma, ¿no? 1,0, 1,0, 3,0 y 2,5. Y si ahora nosotros le agregamos un string, acá por ejemplo aún conserva sus propiedades de suma, por ejemplo. Todo se suma a 1. Pero si a esto nosotros le agregamos un string, por ejemplo 1, que es un string, entonces el resultado va a ser todo convertido a strings. Y si queremos sumarle 1 ahora, pues no nos va a dejar, porque las strings no se pueden sumar. Entonces más o menos esto es simplemente para explicar que es importante tener en cuenta con qué objeto estamos trabajando. Bien, ahora mencionaré algunas otras formas de crear los vectores, ya para que se vayan preparando para los ejercicios que dejaré al final. Entonces, una forma de crear vectores es usando otra función, que es sec, que es para crear secuencias. El primer argumento es el número de partida. Por ejemplo, si queremos crear una secuencia del 1 al 10, primero colocamos 1. Luego, para el segundo argumento, separamos con una coma, como en todas las funciones, y colocamos el número final de la secuencia, que es 10. Y si le damos a Enter nos va a dar una secuencia del 1 al 10. Podemos opcionalmente colocar un tercer argumento, que es los pasos que dé, o sea, cada cuánto. Por ejemplo, si colocamos 2, va a ir de 2 en 2. Entonces 1, se va a saltar el 2, 3, 5, 7, 9 y ya no nos da el 11 porque el límite era 10, lo que le pusimos. Entonces esto lo podemos usar para crear secuencias. Una forma abreviada de crear secuencias es haciendo el uso de los dos puntos. Por ejemplo, una secuencia del 1 al 10 podría ser así. Entonces vamos del 1 al 10. Y bueno, eso también podemos, si queremos con saltos, con esto podemos hacer uso de otras artimañas, como por ejemplo si lo multiplicamos por 2, pues nos va a dar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, entonces de 2 en 2, y bueno, podemos ir jugando con eso, ¿no? Y bueno, estos también serían vectores, por si acaso, obviamente numéricos. Después, otra función que también va de la mano más o menos es rep, que es de repetición. Si nosotros queremos repetir del 1 al 3, por ejemplo, 5 veces, colocamos primero 1 a 3 y colocamos 5 veces.
Nos va a dar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así 5 veces, como vemos. Esto lo muestro para que más o menos tengan una idea de cómo son las funciones. La verdad es que es muy sencillo de entender. Y también, por último, mencionar que hay otros tipos de estructuras, como lo que son las matrices, los data frames, lo que son las listas. Entonces, esto hay videos dedicados a cada una de ellas. Así que ahora simplemente lo mencionaré por ejemplificar. Así que no se preocupen si es que no entienden todavía esto. Pero, a ver, bueno, voy a hacerlo de forma más sencilla. Por ejemplo, vamos a crear una matriz. Entonces, primero se coloca a partir de qué. Y luego vamos a especificar el número de filas, que sean 2. Y la creamos. Nos va a dar una matriz del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, con 2 filas. Entonces nos va a dar esto. Eso también lo hago para que más o menos puedan ver que podemos colocar nombres a los argumentos. Entonces acá usamos el igual y especificamos. Esto no se preocupen, esto con el tiempo es muy sencillo de entender. Así que ahora solo estoy poniendo ejemplos. Pues data frames son lo que son, colocamos el nombre de una columna y sus valores. Entonces es como una tabla. Pero ahora no lo mencionaré. Y mencionaré las listas, eso sí. Que las listas también se verá en su momento, pero se parecen mucho a los vectores, pero la diferencia es que sí puede admitir que los objetos, su contenido, sus elementos, sean de diferentes tipos. Por ejemplo, si nosotros copiamos esto de acá que hicimos en este vector, en una lista se vería algo así, en el cual cada uno sí conserva su forma. Y bueno, son muy versátiles en realidad, podemos colocar listas dentro de listas, o sea, como elemento de una lista podemos crear otra lista, y dentro podemos colocar un vector, o una matriz incluso, y pues, como vemos, sí funciona de esa manera. Y bueno, esto sería por este video. Estas funciones tienen más argumentos incluso, pero pienso que con lo que se mencionó ya está bien como para familiarizarse con el programa, más o menos como es. Y también no hace mucho para que, si es que uno no tiene conocimiento de nada sobre lenguajes de programación, para que se vaya adaptando, más o menos. Así que ahora ya con los ejercicios que mencioné, son estos dos. El primer ejercicio es hacer un código que retorne los primeros 100 múltiplos de 5. Entonces, ustedes ya vean la manera que prefieran de que en el programa les dé los primeros 100 múltiplos de 5. Lógicamente sin escribirlo a mano, ¿no? O sea, 5, 10, 15, 20, eso no. Se supone que tienen que ser una secuencia o la forma que prefieran. Y el segundo ejercicio es hacer un código, un programa que retorne los múltiplos de 7 entre 400 y 500. Y bueno, para ayudarles, la pista es que el primer múltiplo de 7 entre 400 y 500 es el 406, es el primer número. Entonces se supone que tienen que ser, 406 es el primero, entonces el segundo tiene que ser 413, y el tercero tiene que ser 420, y así, tienen que obtener todos entre 400 y 500. Así que eso serían los ejercicios, y ya en el siguiente video los haré la corrección o presentaré la forma en la que yo lo haría. Así que inténtenlo porque intentando es una buena manera de aprender.